bueno. Pues el aplauso en realidad es para recibir a este terceto que es una cochinada, ¿verdad? Porque están emparentados y todo, se llaman por padre, por madre, el uno es el padrino del hijo y de la hija y no sé qué. Bueno, llega un momento que ya les pierdes la pista, que aún encima trabajan juntos y se llevan bien y son felices y cada vez que nos vemos es como estar con la familia atrás, ¿no? Porque, bueno, pues a veces el mundo es así. Si alguno más, te ponemos a ti de partido. El mundo es así de bonito. Y es estupendo porque tenemos a Teresa Valero, tenemos a Juan Díaz Canales y tenemos a Juanjo Guarnido, que llevan muchos años juntos y conociéndose y que lo hacen todo. Teresa escribe, Teresa dibuja, Juan escribe, Juan dibuja y Juanjo escribe no le escribe mucho, pero dibuja por todos y por unos cuantos más que haya por ahí y los que se quieran apuntar. Al final entre los tres, a lo tonto, nos están ofreciendo desde hace un montón de años y desde un montón de editoriales diferentes y de caminos diferentes, un montón de obras, cada una con su personalidad, con su público. Y bueno, pues vamos a ir estrujándonos un poquito a lo largo de esta charla, que sabéis la mecánica también, levantáis la mano, preguntáis y vamos charlando pues con ellos tres. Hombre, empecemos por el gato, ¿no? Empecemos por Blasa. Es una broma que siempre le llamo a Juanjo y que me encanta. Porque me parece enternecedor que ese tipo mal encarado y así, que en fin, que uno se lo pensaría dos veces antes de dirigirse a él, aunque después tiene un corazón como un mundo. En el fondo se llama Blasa y le da un algo maravilloso, que es que detrás de una serie que es, como me cansé de decirlo todos estos días, un éxito cósmico y que se publica en todo cuanto país hay mercado de cómic, e incluso en aquellos en los que no hay mercado de cómic, y que consigue lo que tan pocas veces se consigue, que es éxito de público, éxito de ventas, editores felices, críticos alabándola. Que bueno, que no se puede dar más. Y vienen de presentar, pues bueno, este año está circulando la cuarta entrega de las peripecias de Black Sad. Bueno, ya estuvisteis aquí, ya nos contasteis cómo había nacido el proyecto, cómo se fue desarrollando en sus primeros volúmenes. Y bueno, es una pregunta seguramente un poco tópica, pero ¿qué ha cambiado en Black Sad desde que empezasteis a trabajar con él? ¿Qué ha cambiado para vosotros? Es decir, en el uno, ¿qué ha cambiado en el personaje, en su forma de pensar, de vivir, o no ha cambiado nada? Y en el caso de Juanjo, el dibujante, pues bueno, cómo se desarrolla ese proceso que antes Jordi decía que desde que empieza el libro hasta que lo acaba los personajes ya le evolucionan. Me imagino que cuando ya tenemos 4 tomos de su vida tiene que ser más evidente esto. Buenas tardes a todos, primero, y gracias por venir aquí a ver nuestras tonterías. Intentaremos que no sean tantos. Cambia mucho en el sentido de que gana complejidad en
la palabra. No porque un tomo 1 necesariamente sea una cosa poco estructurada o sin sustancia, sino porque cuando te metes en una aventura como Black Sabbath, que es una serie protagonizada por un personaje fijo y que tú pretendes, o que nosotros pretendemos que tenga una larga vida creativa, es decir, que podamos ir desarrollándola a lo largo de los años, pues es evidente que el mismo trabajo, la misma creación te va pidiendo darle más sustancia, darle más cuerpo, no solo al personaje, que parece siempre lo más evidente, ¿no? Y ir creándole una biografía, ir creándole, sino a todo el universo que le rodea, que además en nuestro caso tiene una cierta enjundia porque a pesar de que es una serie protagonizada por animales, pues está geográfica e históricamente muy delimitada por la elección que hicimos de situarla en los años 50 y en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, gana complejidad y nos exige más, tanto a nivel de historia como a nivel de dibujo, de ir metiéndole cosas que resulten cada vez más interesantes y sobre todo ir saliéndote un poco de lo que te va marcando el género policíaco, como cualquier género tan específico, tan cerrado, pues tiene muchas ventajas que son de hecho las que lo hacen atractivo, lo que yo creo que a nosotros como espectadores o como lectores nos resulta atractivo y por eso quisimos hacer un policíaco, pero a su vez tiene muchas trampas que todos conocemos, de caer en el cliché. Y entonces, digamos que tienes que buscar ese equilibrio, ese nadar entre dos aguas para seguir contando historias, para que el universo que has creado siga siendo reconocible para la gente, pero a su vez vaya teniendo interés, metiendo a veces problemas, saliéndote un poco del esquema de la investigación clásica, metiendo cada vez más elementos que tengan que ver con el marco histórico, como decía. A veces al principio fue la segregación, luego el marxismo y otros que vendrán. A veces te fijas en aspectos más anecdóticos, pero que a la larga te dan mucho interés a la construcción de ese universo, como cuando metimos a todo el reflejo ese del expresionismo abstracto tan en boga en los años 50, o de la generación beat, no sé, es un poco un ganar en complejidad, un reto que va siendo cada vez mayor y que a su vez hace que nos apasione más, y yo creo que eso se nota en el trabajo, no te puedes dormir en los laureles. Pero, ¿y el personaje en sí cambia? ¿Tú eres consciente que cambia? Quiero decir, cosas como si estuviésemos hablando de la persona. Se puede hacer más cínico o más violento o más blando o tienes una idea, digamos, monolítica en un sentido... No, y además nunca lo tuvimos y lo hemos hablado bastantes veces, porque sería habernos cerrado muchas puertas desde el principio. Lo que sí intentamos es ser coherentes, es decir, que de repente Black Sabbath empiece a hacer cosas que no tengan que ver con nada de lo que le ha pasado anteriormente, o que tenga un comportamiento que vemos en el cual no le reconoces, ¿no? Después de haber visto ya 4 álbumes. Eso es lo que nos da un poco de miedo. Yo, más que cambiar, pienso que me gusta pensar que es un personaje que madura, igual que, porque al final lo que estás haciendo es un poco una imitación de la vida, es cualquier ficción literaria o en cualquier medio de arte, digamos así, narrativo, como es el cómic, es un trasunto de la vida. Y entonces lo que intentas es imitar eso de una manera metafórica, si quieres. En nuestro caso es más evidente porque los protagonistas encima no son ni siquiera personas, son animales, ¿no? Pero si quieres hacer un personaje interesante, o unos personajes interesantes, porque Black Sabbath no es solo Black Sabbath, es todo, también es Wiki, es Almas, son todos los personajes que van apareciendo a su alrededor. Lo que intentas es que madure, no en el sentido de que madure sea un tío más inteligente, sino que las cosas que le van pasando, le van afectando, le van modificando su manera de pensar, etc. Entonces tienes que ser coherente con el pasado supuesto del personaje, y a su vez que lo que le va pasando le va modificando la manera de ser. Eso sí que está presente desde el primer álbum, porque
primer álbum acaba con un... no sé si se lo pisaré a alguien, pero acaba con Black asesinando a una persona. Eso le cambia completamente. Una persona que hasta ese momento, si ha matado, siempre ha sido con una justificación, ha sido una sangrecía, etc. Aquí lo hace por venganza. Y a partir de ahí es un peso que va a llevar toda su vida. Pues yo quiero pensar que desde entonces, Black en el tomo 2, en el 3 y en el 4 ya no es el mismo personaje. Juanjo, y lo que respecta a su parte física, gráfica. Es curioso, bueno, buenas tardes, que no lo he dicho. Es curioso que no se piensa uno a priori cuando se mete en un proyecto que es inevitablemente ambicioso, un álbum de cómic más en color directo, con vistas a convertirse en una serie. No piensa uno que a medida que el tiempo pasa y muchas veces a causa de las reflexiones de los comentarios de los lectores te va a volver permeable no precisamente a las cosas que los lectores querrían ver del personaje, sino a las cosas que han creído percibir y de las que tú no has sido forzosamente consciente. Un ejemplo, por ejemplo, Blaser no era a priori un personaje que se fuera a presentar especialmente elegante. Incluso en algunos de las primeras semblanzas del personaje, cuando había hecho una especie de plano de su despacho y había pizza por los suelos, una especie de guarro. Y ahí se convirtió en una cosa tipo desordenado, como buen detective, pero dentro de ese desorden hay una poesía incluso que tiene su despacho es desordenado, pero hay una especie de vestigio te digo que va planchado. Entonces, y el personaje, pues cuando los lectores te dicen qué elegante que bien lleva la corbata, que bien le cae el traje y esas cosas, te das cuenta de que simplemente ya hay un matiz. No se trata de que sea un personaje presumido, sino que es un personaje que se cuida. Por otro lado, la cosa increíble, todas las mujeres que nos han dicho lo que les gusta el gato y no sé si ya el pollo gato, a mí yo le quedaba a cuadro. Recuerdo, por supuesto, puntualmente y sistemáticamente que a un gato, justamente por eso, y a partir de ahí ya sería una pescadilla que se muerde la cola, o sea que la conversación general se queda ahí, pero efectivamente el gato te gusta. Gusta a las mujeres, tiene ese aspecto seductor, no estaba profundamente contemplado en las primeras ideas que teníamos. En ese sentido, pues ya me remito a lo que ha dicho Juan, un personaje que se construye ya moralmente con los eventos que le va sucediendo, el asesinato del primer tomo, experiencias brutales en los siguientes, enamoramiento, etc. Y es bonito ver al personaje. Yo pienso que al mismo tiempo que lo va viendo crecer, también está paralelamente, y es distinto el proceso, es un personaje que va desvelando, que vamos desvelando poquito a poco. Juan lo vamos desvelando poco a poco en lugar de tener una a priori de cómo es. Juan se refería a que lo habíamos hablado, efectivamente lo habíamos hablado porque en la época, antes de salir el primer Plaza, yo asistí a unos cursos de guión en el que la persona, la señora que impartía los cursos decía que una técnica de ciertos directores de cine era hacerse una ficha de los personajes en el que hay hasta el último de los detalles, aunque no aparezcan en la película ni figura, pero bueno, este personaje es así. Su color favorito es el verde, su músico favorito es Mahler, no sé cuánto, se viste con no sé qué, fecha de nacimiento, nombre de los padres, una especie de construcción compleja y definitiva del personaje con vistas a una coherencia futura. Se lo dije a Pablo, ¿qué piensas de eso? Me parece que es una sandez, porque me parece mucho más interesante ir descubriendo el personaje y no cerrarse puertas, no decir, bueno, ya hemos determinado este personaje es así. Pues no, Plaza es un personaje que yo creo que gracias a él se va descubriendo poco a poco y a nosotros mismos, para mí personalmente, es un placer irlo descubriendo de guión en guión. Y a ti, tú notas que
que te cambia el dibujo. El dibujo sí ha cambiado, pero eso yo no lo noté yo, lo notáis todos, creo. La boleta de Blas ha evolucionado. La primera viñeta que se me ve en el primer tomo tiene cara de foca. ¿Qué vamos a hacer? No estaba todavía. Luego yo habría gustosamente rehecho esa página, pero los imperativos del mundo editorial son esos y no se puede. Efectivamente ha cambiado. Ha cambiado, cada vez se va haciendo un poquito más realista. Inevitablemente mi dibujo se va a ir transformando ligeramente, muy ligeramente, en un dibujo un poquito más realista cada vez, lo cual no va hasta hacer que Blaxa se meta un gato, ni tenga una cabeza de gato totalmente realista, ni tenga una cabeza humana con rasgos de gato. En realidad es un híbrido y creo que es lo que necesita el personaje, ser un híbrido, tener una estructura craneana intermedia entre la del felino y la del humano, con ciertos rasgos humanos. Tiene una nariz humana, tiene la mandíbula para que le interese el malumbrando, y la nariz también, de hecho, el aspecto aguileño y a pesar de todo muy sexy de malumbrando. Tiene en cambio una frente ligeramente huidiza, no tan huidiza como un felino, pero no son las dimensiones de un cráneo humano, es un poquito más corto. Todo ese híbrido hace ese aspecto híbrido hace que la cosa pase un poquito mejor, que sin ser un gato hiperrealista no dé el aspecto de un tipo con una careta y bueno, una evolución así del detalle, simplemente el mentón, cada vez el mentón ha sido más amplio. Al principio quise evitar el efecto de los felinos del Disney, en particular Shere Khan, que en Disney siempre se dibuja a los felinos con un mentón muy amplio. Eso es una caricatura, pero es una estilización del felino que está muy en boga en Disney. Quise evitarla al principio y al final renuncia, porque te das cuenta que cuando genios como Milcar lo han dibujado así es porque eso expresa realmente el aspecto de la cara del gato y de un felino. Ellos no tienen el mentón grande, tienen una mandíbula plana con unos colmillos así de grandes al final, que se meten en la papina aquí, de hecho los tienen cortados ahí dentro, una barbaridad, pero lo último que tiene es el mentón, no tiene nada, lo que tiene son 4 pelos. Pero cuando es un gran felino, un tigre o un león, pues esos pelos le dan una cierta majestad y no han sido los primeros en percibir esa majestuosidad de ese rasgo, de ese mentón prominente, así un poco a lo mejor. Pero antes que los dibujantes de Disney se dieron cuenta todos los escultores animalíes, todos los escultores que han dibujado leones en heráldica, en monumentos, y ya veis, siempre veréis en ese aspecto y ese mentón en algunos muy pronunciado, casi caricaturesco, pero aquí está tan majestuoso que es lógico. Me he enrollado un poquito demasiado con el asunto del mentón. Otra cosa. Ya que hablamos de animales, es curioso que, bueno, hay varios animales que son animales en la serie. Es decir, los peces por un lado, que aparecen como 3 más destacados porque recuerdo una viñeta desde dentro del acuario donde se ve, y luego otros que por omisión no están, que son los insectos. Contándonos un poco, porque al mismo tiempo que en el primer álbum uno no sabe muy bien si son los años 30, los 40, los 50, pero luego ya sí queda clarísimo. En el marco temporal incluso se habla de un horizonte previo en el tercero, que es, bueno, supongo que ya lo contaré, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con Blaxa y ese trauma del que hay un informe, pero no hemos podido leer. ¿Cómo llegasteis a este camino, ¿no? Hasta decir, bueno, pues los peces son peces, los insectos de momento no entran, porque los pájaros sí, otro tipo de animales están presentes, ¿no? Pero estos de repente están como relegados. Así, en grueso, bueno, por retomar lo que dice Carlos, en realidad los personajes que están humanizados en la serie son los vertebrados superiores, no los peces, los mamíferos, los reptiles y los
otro tipo de animales, pues en particular que serían horribles, serían algo demasiado desagradable. Y no por lo desagradable, sino simplemente porque ya no sé, es mucho más difícil hacerlo creíble, dentro de lo creíble, perdón de las comillas, que puede ser una serie con animales humanizados. Un poco lo que hablábamos antes de ir tomando decisiones sobre la marcha, no son cosas que hayamos decidido el día que dijimos vamos a hacer una serie, no, sino que a fuerza de ir desarrollándolo pues se te van planteando la vida realmente. O sea, y esto buscarle una coherencia dentro de la incoherencia que son animales vestidos con gabardinas y sombreros, ¿no? Digamos. Entonces se dan las situaciones de o las burradas de guionista que ha pasado de decir bueno, y ahora vamos a hacer una plancha que se pase por el zoo. Ese tipo de cosas. Con los monos llorando el gato. Gato, sácame de aquí. Hay ilustres precedentes de Mickey Mouse paseando un perro, un ratón paseando un perro. Bueno, no es nuestro caso, ¿no? Pues, precisamente, la comparación me vale. En Black Shark, en Disney le da igual, o sea, esa patona que no tiene pantalones, y viste de marinero, un ratón que saca a pasear un perro, en fin, cosas de esas que te las crees, te parece lo más normal del mundo. Las ardillas viven en el bosque, pero los ratones tienen una casa. Y conducen. Y el pato que va vestido en marinero sin pantalones, cuando sale de la ducha, sale con la toalla. ¿Qué quiere decir eso? Lo más gracioso es que tenemos generaciones de niños viendo que te parece más normal. Un pato secándose, bueno, pues nada. El caso es que nosotros no podemos hacerlo. El universo es demasiado realista, no solo a nivel visual, sino a nivel gráfico, como para que eso funcione. Y de vez en cuando, pues, tienes que tomar la decisión porque en guión se te ocurre algo que tiene que ver con ese tipo de animales. En el caso del guión sí salen los insectos, lo que pasa de una manera muy tangencial, es que hay un coleccionista, el malo este es el entomólogo aficionado, entonces tiene su colección de insectos. Entonces a partir de ahí se acabaron los insectos. Los insectos son insectos, aparte que sería una monstruosidad hacer la metamorfosis de caca. La cucaracha con zapatos. Y con los peces pues nos pasa exactamente lo mismo. Llevamos la situación, bueno, precisamente a raíz de la tontería del zoo, que es un hecho verídico, que nos puse en el guión, lo del zoo, me dijo, Juanjo, ¿pero dónde vas? Tengo una niña recién nacida y entonces claro, te pasa una mala noche, que las excusas pertinentes, y cambiamos el zoo por una acuario. ¿Por qué? Porque dice Juanjo, porque podíamos sacrificar a los peces como animales humanizables, que sí, que no tiene mucho sentido de una mata. Entonces, ¿quién es la carne que se come? Son las cuestiones que evitamos, son las cuestiones que se evitan. No ves ningún pájaro volando por la calle, no ves ninguna rata por las alcantarillas. No hay mascotas en este trabajo. Exactamente. Se trata de evitar de manera lo más soslayada que puede esas cuestiones, porque simplemente no sirven para. En realidad no sirve para nada, porque la cuestión no es esa. La cuestión es cuál es la lógica. No es cuál es la lógica de este universo. La cuestión es que estos personajes son simplemente reflejos de personajes humanos. Son caricaturas, son seres humanos un poco, como una caricatura un poco exacerbada, como tuvimos el honor que dijera Jim Steranko en el prefacio de la edición americana. No son animales que se comportan como humanos, son humanos que se parecen animales. De hecho, otro cambio que yo he notado con respecto a esta estilización que está haciendo algunos expresivos es el tema de la violencia y de las pistolas, ¿no? O sea, me ha llamado la atención que no parece que lleve pistola nunca, o armas. No lo lleva como Sam Stein. Claro. Sam Stein en el Halcón Maltés o
O sea, tienes que aprovechar las coge las que deseas. Exactamente, sí, pero en un momento dado le va a caer entre las manos, va a hacer, más o menos casualmente, o se va a agenciar una, la va a poder utilizar y sabe servirse de ella. Alguna historia corta que tenemos en el proyecto, decía Juan García Blanca, que justamente no lleva porque no le da miedo la salud, quizás porque la salud sabe demasiado bien. La anécdota que contaba era de Sam Spade en Arcón Maltés, la policía lo cachera y dice ¿dónde está tu pipa? Y no llevo lo mismo. Pero era un personaje que bueno, que no, para mí servía para decir un personaje no intrínsecamente violento, pero bueno, es un detective, si funciona un personaje, un héroe del público. En esta última historia, no es que nos acercase, porque todo funciona peor. Os lo lleváis a Nueva Orleans y yo creo que ahí hay un cambio de registro muy fuerte en cuanto a que ese realismo muy en la línea efectivamente de la novela negra clásica americana, ¿no? Así entreverado de problemas sociales, incluso un cierto posicionamiento ético de los personajes, con un tito de cinismo para marcar una distancia y tal. De repente en esta historia entra lo fantástico, así un poco por la puerta del lado, ¿no? La magia, eso lo dio simplemente la ubicación de la historia y apareció solo, o era claramente ya desde el primer momento un componente que querías introducir, que querías trabajar. Sobre todo lo dio el marco, o sea, el hecho de situarlo en Nueva Orleans es que nos aportó muchísimo. Uno de esos aspectos es el componente mágico, ¿no? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Una de esas cosas es el componente mágico que no podíamos pasar por encima de él, ¿no? En un sitio como Nueva Orleans, con el tema del vudú y no solo eso, sino toda la mezcla ahí que tiene sincretismo de 100.000 religiones, etcétera, ¿no? Era demasiado goloso como para no picarlo aunque fuera un poco, ¿no? Para no utilizarlo como un poco de, para condimentar la historia, ¿no? Lo mismo que pasó con el carnaval de Nueva Orleans, con el Mardi Gras, con la presencia tan fuerte que tiene la música y los bajos fondos de toda la trastienda que tiene la música y que hemos leído y oído una y mil veces, ¿no? Toda la leyenda negra que tienen los músicos que tenían los músicos de jazz de la época, que casi dejan mantillas a cualquier estrella de rock de hoy en día, ¿no? O sea, sí que parecen destinos trágicos a tope, sobre todo porque se mezclan con el origen humilde y el tema racial en el caso de los músicos de jazz de Mississippi, etc. Entonces, no creo que vaya más allá que eso, que darle un poco de color local, digamos, a la historia en concreto de Black Sabbath en Nueva Orleans. Y Juanjo, en el sentido de dibujo, ¿te apetecía el hacer esa escapada lateral a ese realismo que dices que cada vez se va metiendo más en el personaje y en la historia? El hecho de... Porque a mí me da la impresión de que te lo pasaste bien con ese personaje de capa roja y esas viñetas... Sí, pero no. Me lo he pasado divinamente, ha sido algo que más he disfrutado dibujando, por supuesto, pero al principio yo no quería. Me daba una pereza enorme tener que documentarme sobre el Nueva Orleans
cuando ya tenía mi mundillo de Nueva York más o menos ya controladillo, mi archivillo de fotos, un taco de libros, y ahora ponte a buscar libros de memoria. Pues sí, resulta que como el guionista se empeña y tú te tienes que aguantar, pues el muchacho que yo le decía que vaya un viaje, que vaya ahí un par de páginas a Nueva Orleans y luego que se vuelva a Harlem, que los clubs de Harlem. Cuando llegó el guión, luego me la agradece. y tanto que se lo agradecí, porque bueno, empecé a investigar sobre Nueva Orleans, vi que tenía que ser una ciudad muy bonita, y nos vino la idea de ir al sitio a verlo, a documentarnos. Al final fui yo solo. Es en la vida, amigos. Pero bueno, fue un descubrimiento. Yo me enamoré totalmente de la ciudad. Es una ciudad a la que, si se va de turismo, hay que intentar hacer abstracción de todo lo que es para turistas, del rollo vudú para turistas, del rollo jazz barato para turistas, de comida cajún para turistas. Pero la ciudad es fantástica. Vamos, emociona mirar el Mississippi por primera vez, emociona oír a los verdaderos músicos de jazz de Nueva Orleans en el Preservation Hall o en el Bancourt Café. Es fantástico y tiene la ciudad una vida, y hay una vida en el carnaval de Nueva Orleans que es impensable. Yo fui coincidió que fui cuando empezaba la temporada de carnaval, porque hay una temporada y un montón de desfiles diferentes, de cofradías, por así decirlo, que organizan desfiles diferentes, y el ambiente en los desfiles era algo fantástico, una especie de buen rollo generalizado, sanote, picajoso, carnavalero, un gamberro, pero sanote al mismo tiempo. Era una cosa que a mí, digo, esto en Francia no es posible. Y de hecho no parecía posible lo que estaba viendo en suelo americano, que estaba políticamente incorrectísimo. Y bueno, funcionaba la cosa. La verdad que fue una experiencia estupenda. Sobre todo, allí encontré ya, bueno, ya lo que es del trabajo, pues bueno, eché 1300 fotos allí con la cámara digital, eso que va muy rápido. Y bueno, intenté luego a la vuelta con el material que me encontraba allí, porque encontré algunos libros extraordinarios, preciosos, sobre bueno, la evolución del tranvía en la ciudad, sobre la principal arteria que es Canal Street. Encontré mucha documentación y al volver a casa pues empecé a cotejarla con la que tenía, a buscar más en internet y a empollarme realmente los libros que me habían traído, compararlos con las fotos que había hecho y bueno, me propuse reconstituir con lo más fielmente posible lo que era Nueva Orleans en aquello. Estoy demasiado cerca, es que se ve de vez en cuando hay un boom. Me propuse hacer una reconstitución fiel y digna de lo que era Nueva Orleans en ese tiempo, que aunque fueran al final 3 personas, a lo mejor en todo el mundo, las que vayan a ver eso y decir, caray, ¿cómo ha hecho este tío si no estaba allí? ¿Cómo ha hecho para reconstituirlo tan fielmente? Pues, y aunque no lo vea nadie, no puñeta, el caso es que bueno, eso hizo que la ciudad se convirtiera en un personaje posible. Ahora, disculpa, te acabo de caer. Me gustaría saber si fue antes. ¿Y tú? ¿Y usted quién es? No le voy a pedir ninguna firma, no es que acabo de caer. Me gustaría saber si fue antes o después del Katrina. Y una vez ha publicado el álbum, ¿se había recibido alguna cosa? O sea, reconocimiento desde Estados Unidos y a nivel latinoamericana. No, fue después de Katrina, cuando visité aquello, como 3 o 4 años después de Katrina. La ciudad sentía que era una ciudad que quería resucitar, que quería enseñar a todo el mundo que estaba resucitando y que estaba renaciendo de su ceniza. La ciudad, bueno, hay cosas muy tristes que todavía se ven, la ciudad está marcada, pero el centro no. El centro e incluso Garden District, el barrio residencial y todo eso no fueron afectados. Y todavía no está publicado el 4º tomo en Estados Unidos, pero yo creo que cuando se publique va a haber creo que va a haber reacciones en ese sentido. Yo lo espero que sirva como dijimos la dedicatoria del libro, que sirva de homenaje a esa ciudad tan fantástica. Pues me contaste un universo como el que sale en la serie Treme.
Es que no la conozco, realmente tengo muchas ganas de ver. Sí, pero bueno, hablábamos de eso, del camino hacia el realismo por parte del dibujo. Yo creo que hay una cosa que también hay que decir, porque se habla mucho con Black Sat del dibujo, pero yo os lo comentaba ayer a Juan, que para mí cada álbum es mejor de guión y cada vez es más complejo y más sutil. Y bueno, evidentemente claro que el dibujo es apabullante, pero bueno, yo aquí no sé si ya por solidaridad, pero es verdad. Sí, se nota que eres amigo. No. Yo Se nota. también, claro, yo hablo de lo nuestro. Y lo cierto es que cada vez es más sutil, en cuanto a cual yo decía que a mí me encantó el final del tercero, como de repente se hila todo y clac, las piezas empiezan a caer y bueno, te retrotrae toda la historia, me pareció precioso y creo que es una vez más. Pero bueno, todo esto es una introducción para decir, y de repente tú vas y le pones los cuernos. Cuando la cosa va fenomenal y te hacéis brujeando. No voy a comentar. Entonces, bueno, toda esta introducción en realidad para hablar de que Teresa nos diga como qué pasa ahí. Dices, ¿qué pasa? Me lo está robando mucho, yo también quiero mi ratito. ¿Cómo nace el proyecto de Bujeando? Y esta especie de que apuntaba Miguel al principio de todo un revolutum, Cochinería artística que montáis. Un todo queda en casa, es una especie de amenaza que viene de esto. Pero bueno, nosotros es que somos amigos ya que se pierde a no ser los tiempos. Empezamos juntos en animación y bueno, yo así no sabía muy bien con quién quedarme, entonces me quedé con uno para la vida y con el otro para esto de probar suerte en los TVOs. Yo sabía que Juanjo quería hacer una cosa para niños y tenía un proyecto que había intentado que fuera una serie de televisión en animación, pero una vez que uno ha intentado hacer una producción de animación o lo consigues y te vuelves loco o eres más listo y lo dejas, Andrés. Entonces yo lo dejé, no conseguimos la financiación y cuando me enteré que Juanjo estaba